¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos aquí con el primer vídeo del canal Bibliotecas de Rueda. y esta vez vamos a presentar el libro Las aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, seguramente la mayoría ya lo conocéis, lo habréis leído. Y esta es la segunda parte del personaje de Sherlock Holmes. El libro está compuesto de 12 capítulos, que en cada capítulo hay un caso diferente. Bueno, como sabéis, Arthur Conan Doyle ya está en el otro mundo, básicamente. Pero nos ha dejado unos libros muy buenos, como este. Lo estamos leyendo en clase. Este está un poco maltratado, por eso. Bueno, el mío está peor. Bueno, ahora vamos a hablar del contenido del libro. La primera historia, lo miro para asegurarme, era... Escarlata, ¿no? O algo así. No, Escándalo en Bohemia. Y bueno, os voy a hacer un poco del principio. Un hombre encapuchado, disfrazado, le pide un favor a Sherlock Holmes. Espera, Dani, un momento. Siempre vamos a deciros el principio, nunca vamos a deciros el final, para dejaros ese misterio, para que vosotros vayáis al libro y vamos a decir, lo leemos. Prosigue. Vale. Un hombre se presenta a Sherlock Holmes y le pide que recupere una foto comprometedora para él. Y si os dijera algo más, yo os estaría haciendo spoiler, así que bueno. Martí, ¿cuál es la historia que más te ha gustado? Que me estoy en ello, un momento que... Vale. La Liga de los Pelirrojos. Como os he dicho, voy a explicaros un poco el principio. Pues que va de un señor que es, bueno, es pelirrojo. Y hay como una liga o algo por el estilo, ¿no? O sea, bueno, mejor lo explico yo mejor. Sí, que no me entero muy bien de eso. Este señor tiene dudas porque piensa que a lo mejor le han estafado o a lo mejor no. Y resulta que él tenía un negocio en una tienda así pequeñita y entonces ¿cómo decirlo? Le ofrecieron un trabajo solo para pelirrojos. Llegó allí, había muchos pelirrojos y pensó que a lo mejor no le cogían. Pero cuando llegó ahí le dijeron, señor, usted es el que estamos buscando. Y hasta ahí podemos leer. Bueno, leer no, explicar. Bueno, eso, pero vale. Y de momento, para acabar el vídeo, para no hacerlo muy largo, os vamos a hacer un resumen pequeñito del tercer capítulo. Esperad que... Vale, un caso de identidad. Dani, si me puedes hacer el favor de explicarlo. Vale, es un caso de identidad, seguro. Sí, es un caso de identidad. A ver, espera, déjame comprobarlo porque Martí, tú no eres muy fiable. A ver, déjame comprobarlo. ¿Ves el índice? Perdón. Se me va la olla. ¿Qué has pasado? ¡Ah! Yo para leerlo soy muy bueno, pero después para... Está el índice. Al principio, que cagada en toda regla. Vale, bueno, Vale. La tercera historia ahora no me acuerdo del título, pero se trata de una mujer que va a preguntarle a Sherlock. Un caso de identidad. Gracias por el comentario, que se ha ido perfectamente, Martí. Vale. Que el título seguramente está mal, luego lo comprobaré. Y le pide que si puede encontrar al chico que le gusta. Porque Al chico que le gusta. Sí. Vale. Os estoy dando Y- pistas, Entonces le pide a Sherlock que lo encuentre. Porque piensa que a lo mejor su padre le ha hecho algo. Algo. Y su padre se llama el señor Witherbang, ¿no? Witherbang, perdón. Witherbang, que como es nombre inglés me cuesta un poco, bueno, porque se me traba la lengua. La lengua se traba. Y porque el vídeo será muy largo, en el siguiente vídeo, cuidado, atentos, os vamos a contar un resumen de los otros 3 capítulos. Y espero que os leáis este libro porque es muy bueno. A mí al principio no me gustaba la idea de leerme un libro así. Pero después, cuando comencé a leerlo,
me gustó, a mí me gustan los libros de ciencia ficción, los de acción, bueno, los normales, pero este de misterio lo había oído pero nunca lo había leído y lo recomiendo porque es muy entretenido. Martí, ¿qué es lo que te ha gustado más de este libro? Los casos y cómo consigue resolverlos. ¿Sabes qué me ha gustado a mí? ¿Qué? El lenguaje que usa. También. Y cómo se fijan los pequeños detalles que nadie se fija. Exactamente. ¿Y qué no te ha gustado? ¿Qué? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? El cagado del Watson. Ese para que lo lleven hay Es que el arrastrarlo. lenguaje más... Lo más sé, bonito. lo sé, pero... A mí lo que no me ha gustado es que el que lo explique sea Watson. Pero por otro lado me parece bien. Porque si lo explicara Sherlock sería mucho más complicado seguramente. Así que bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. De Bibliotuber Rudureda. Espero que os guste este vídeo. Gracias y un beso. Adiós.